Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia. Pablo tuvo que exhortar con frecuencia a Timoteo para que fuera firme y valiente y actuara. Presentarte a Dios aprobado. La meta de Timoteo no era presentarte a sí mismo aprobado a la gente, sino a Dios. Él no iba a considerar el trabajo de ser un pastor como un concurso de popularidad, sino más bien como un llamado de fidelidad a Dios. Timoteo no debía preocuparse mucho por presentar a otras personas aprobadas ante Dios, aunque había un lugar para esto en su ministerio pastoral. Su primera preocupación debía ser presentarse a sí mismo aprobado ante Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Es vergonzoso hacer un trabajo mal y que luego sea examinado. La Biblia nos advierte que el trabajo de cada creyente será examinado ante el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10. Por lo tanto, tenemos otra motivación para trabajar diligentemente para el Señor. Así no tendremos que avergonzarnos cuando nuestro trabajo sea examinado. Esto se explica mejor como un trabajador que no tiene ninguna razón para sentirse avergonzado cuando su trabajo está siendo inspeccionado, que usa bien la palabra de verdad. Esto debía ser un enfoque del arduo trabajo de Timoteo. Él debía trabajar duro para poder usar bien la palabra de verdad. Timoteo, como fiel obispo o pastor, debió usar bien la palabra de Dios. Esto quiere decir que tenía que saber lo que la palabra decía y no decía, y cómo debía ser entendida y cómo no debía ser entendida. No era suficiente con que Timoteo se supiera algunas historias y versículos de la Biblia y que rociara a sus creyentes a través de sus sermones e ilustraciones. Sus enseñanzas debían usar bien la palabra de Dios, enseñando correctamente a su congregación. Las espadas fueron diseñadas para cortar y penetrar y herir y matar, y la palabra de Dios es para penetrar el corazón de los hombres y eliminar sus pecados. La palabra de Dios no fue encomendada a los ministros de Dios para condenar a las almas o entretener a los hombres con su brillo, ni para encantarlos con las joyas de su empuñadura, sino para conquistar sus almas para Yeshua, el dueño de la mies. Usa bien tiene muchas ideas asociadas con el término antiguo. Manejar bien la palabra de Dios, como uno manejaría bien una espada, arar recto con la palabra de Dios, presentando apropiadamente las doctrinas esenciales, diseccionar y colocar apropiadamente la palabra de Dios como un sacerdote diseccionaría y acomodaría a un animal para sacrificarlo, asignar a cada quien su porción como uno distribuiría la buena y exquisita comida en la mesa. Usa bien significa que sí existe la posibilidad de usar mal la palabra de Dios, que no todos la cortan recto. Debemos entender que la verdad bíblica no es solo una cuestión que se deja a la interpretación de cualquiera. Hay una forma correcta y una forma incorrecta de entender la Biblia. Y un pastor debe trabajar especialmente duro para dominar la interpretación correcta. Por ejemplo, a muchas personas les encanta decir cuando se cita la Biblia: bueno, esa es solo su interpretación. Su idea es: usted interpreta la Biblia a su manera, yo la interpreto a mi manera, otra persona la interpreta a su manera, y nunca podremos saber lo que realmente significa. Así que no me juzgue con su versículo de la Biblia. Cuando alguien me dice: esa es solo tu interpretación, yo pienso en la respuesta que en realidad es verdad que es mi interpretación, pero no es solamente mi interpretación, es la interpretación correcta, y tenemos que poner atención a lo que la Biblia dice que está correctamente interpretado, ya que la Escritura nunca se contradice. Esto es un punto importante. La Biblia no significa lo que cualquiera quiere que signifique. Puede haber muchas personas intentando distorsionar las Escrituras para sus propios fines, pero están usando incorrectamente la palabra de verdad. No podemos simplemente elegir la interpretación que nos resulte más cómoda y afirmar que es verdad. Se debe usar bien la palabra de verdad y debe ser consistente con lo que la Biblia dice en ese pasaje y con el mensaje o el contexto completo de las Escrituras. Por ejemplo, una interpretación correcta de Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados. No llevará a la idea de: usted no tiene derecho a juzgar mi conducta ni la de nadie más. Si este fuera el caso, entonces Yeshua quebrantó repetidas veces su propio mandamiento, porque frecuentemente les dijo a las personas que su conducta estaba mal delante de Dios. La interpretación correcta de Mateo 7:1 es fácilmente vista al leer Mateo 7:2, porque con el juicio que juzgas, Yeshua estaba diciendo: no juzguéis a nadie con un estándar por el que no te gustaría ser juzgado, ya que Dios te juzgará con el mismo estándar con el que juzgas a otro. Esto claramente no prohíbe juzgar la vida de alguien más, pero sí prohíbe hacerlo injustamente o hipócritamente.
o llevar una vida con actitud crítica. El punto es claro, hay una forma correcta y una forma incorrecta de usar Mateo 7.1, el cual es un versículo de la palabra de verdad. Todo creyente debe trabajar duro para usar bien la palabra de verdad, aunque es importante que nosotros, los instrumentos humanos, seamos infalibles a la perfección en entender la palabra de Dios, y nunca se debe asumir que somos los sabelotodo. Debemos de trabajar duro en ella y siempre con la ayuda del Espíritu.